Venezuela, Nicolás Maduro, el dictador venezolano, ofreciéndole gas a México para que supere su crisis. Increíble. Todos sabemos perfectamente que este presidente, Nicolás Maduro, que es el que quedó en lugar de Hugo Chávez, es un dictador. Pero al margen de eso, él planteó una alianza estratégica para proveer de gas a México. Ofreció el combustible mientras muchos venezolanos cocinan con leña. Ante la escasez de gas que resienten desde hace meses. Es increíble cómo se hagan este tipo de planteamientos populistas y para llamar la atención. Además, si México llegara a aceptar un pacto con Venezuela contrario a lo que es la realidad, pues es evidente que México sería sancionado por los Estados Unidos, quien todos sabemos que ha amenazado con castigar a los gobiernos que hagan negocios con Nicolás Maduro. Venezuela no tiene terminales, no cuenta con terminales de gas natural licuado para poder transportar el combustible. Esto lo expresan los investigadores y los expertos en la materia que hacen dichos señalamientos. En serio, se pasan. Es impresionante cómo un mandatario como este gorila venezolano quiere incidir en política internacional cuando en su país están muriendo de hambre, y lo más curioso, la gente está pidiendo a gritos que ya se vaya del poder, cuando todos sabemos que hasta perdió una elección y se quedó por la fuerza de los militares y por la fuerza de los controles que tenía en las cámaras legislativas. Qué mal ejemplo para México, qué lamentable que se empiece a hablar de que nosotros vamos rumbo a una dictadura. Yo creo que el presidente López O no lo debe de permitir, porque de lo contrario la historia lo va a juzgar como un dictador, que aún no lo es. Es un presidente efectivamente centralista, concentrador de poder, que tiene un gran protagonismo en todos los sentidos y que su política pues es diferente, considerada como populista por el hecho de que se ocupa y se preocupa mucho por el tema de los pobres, de los indígenas, de la gente de los pueblos, pero a costa de afectar al sector productivo nacional, y también se caracteriza por tolerar y permitir la corrupción en todos sus niveles, y el único que no la ve es él, cuando está totalmente expuesto y señalado por propios y extraños. Y digo por propios porque desde la renuncia de su secretario de Hacienda, las expresiones de su exdirector del Seguro Social, algunos senadores, es decir, su misma gente está señalando que hay corrupción en muchos sectores, impedimentos, burocracias y cosas que no se pueden permitir. El presidente López O todavía está en condiciones de reconsiderar el camino y buscar ser un buen presidente de la República. Creo que la prueba de fuego la tiene ahora con la vacunación, que no debe permitir politizarla, aunque lo está permitiendo, pero lamentablemente son los niveles de abajo, son los operadores políticos los que están provocando eso de que los servidores de la nación te pidan credencial de elector y que te quieran tomar una fotografía cuando te estás vacunando, para efectos de tener una especie de control, y que si no lo haces no te van a aplicar la segunda dosis. Esas son las tácticas más burdas que usaba el PRI de los años 70, allá en la época de Echeverría y López Portillo, cuando se manejaban los acarreados, las dádivas, las despensas, las tortas y las sodas para los actos políticos. Desafortunadamente, todo esto que mencioné al final volvió, es decir, renovado nada más, transformado a la cuarta potencia. Es lamentable que siga habiendo todavía el intercambio de una despensa y ahora de una vacuna por el hecho de hacer creer a la gente
que tienen que votar por ese partido. Las cosas ya cambiaron en México, ya hay mucha comunicación, ya hay mucho movimiento, ya todo el mundo se entera de las cosas, la gente toma las cosas, casi usan el eslogan aquel que usaba el PAN en el año 2000, algo así decían ellos: toma todo lo que te dan, pero vota por el PAN. Me acuerdo perfectamente. Y si algo se ha criticado del PRI y del PAN, son los acarreos, ese clientelismo que tenían desde los gobiernos de formar grupos y darles apoyos sociales para que votaran por ellos, y organizaban a la gente en las colonias, comités de barrio y miles de cosas. Y resulta que a la llegada de la transición de este gobierno de cuarta transformación, como se llaman, pues están haciendo eso y peor, porque ahora lo hacen con cinismo, con descaro, en plena luz del día, con hojas membretadas de su partido, con chalecos guindas iguales a los de su partido, a pesar de que estamos en año electoral y que eso es un delito. Pero en fin, cada quien sabe lo que siembra, porque finalmente lo que se cosecha es consecuencia de lo que se siembra. Y en las próximas elecciones la gente sabrá decidir si la están manipulando, si la están engañando, si la economía ha mejorado. Esto de la crisis económica del gas, de la luz, del petróleo, de la misma economía, de la pandemia, de todas las decisiones erráticas e improvisadas y de muchas otras cosas más que no viene el caso a platicar, la gente lo va anotando y lo va registrando. Habrá muchos que amen, habrá muchos que digan que esto es totalmente diferente y que es algo que nunca se había hecho. Pues puede que tenga razón, porque cada presidente de la República tiene su sello personal de gobernar y tiene su derecho de poner su huella en la historia. Lo que sí no tiene derecho es a repetir los mismos errores que hicieron los demás. Tanto que criticaban al Peña Nieto y al Calderón y al Fox y hasta allá más para atrás a Cedillo y a Salinas, hasta Echeverría y López Portillo, a todos. Desafortunadamente puedo decirles que no hemos tenido uno bueno. En eso México tiene una asignatura pendiente de tener un estadista, un gobernante serio, responsable, del que no puede haber quejas, lo cual veo imposible en tiempos de la modernidad y tanta información. Pero en fin, volviendo al tema, qué patético, en serio, el populismo y la mentira cuando son manejadas por un personaje como Nicolás Maduro desde Venezuela, donde la gente no solo lo detesta, sino se está muriendo de hambre y en situaciones precarias, lamentables. No queremos eso para México. Casi les digo, no queremos el gas de Venezuela para México, porque más que gas, es aire. Son puras mentiras populistas para intentar quedar bien y llamar la atención. Gracias por escucharme, saludos, que tengas bonito día.